Buenas noches. Las adicciones, las celebridades, las grandes, los genios de la historia, sea en la música, en el arte, en la cinematografía, la gente que nosotros amamos profundamente, se nos van y nosotros quisiéramos que se nos quedara más tiempo. Pienso que hoy debemos reflexionar sobre Maradona, debemos reflexionar sobre Michael Jackson, sobre Whitney Houston y las adicciones a la cocaína, a la heroína, que de alguna manera hicieron su vida, digamos, lamentable y tardía y no pudimos nosotros gozarlo más. Yo pienso que hay una relación directa entre vida, entre amor, entre el sufrir y entre las adicciones, que yo pienso que podíamos dialogar un poquito sobre eso. Y por eso queríamos nosotros traer hoy lo que es el Masterclass número 161, 160 y déjame ver el número, 160 y por aquí está Masterclass número 162 para ustedes y reflexionar sobre, digamos, las adicciones, la relación con la genialidad, la relación con nuestras vidas, con la longevidad también, si se quiere, con el vivir, con la vida, digamos, llena de transparencia y la vida llena de trascendencia también, sobre todo con esa gente grande que están ahí, que se nos van. Y nosotros sabemos que podemos vivir, digamos, bajo la receta divina, bajo el cuidado de Dios, bajo el cuidado de Dios, bajo la receta divina, la gente que se cuida en el siglo XXI come bien, se cuida de las adicciones, de las compulsiones, hace ejercicio, digamos, sea famoso o no, digamos, va a vivir para siempre, como es el mandato divino, como el mandato de Dios, ¿verdad? Es decir, el ser humano puede vivir hasta los 100 años. Yo discutía con un experto en salud mental ayer y hablábamos de que Helen Fisher ha dicho que la gente vive hasta la edad media de los 85 años. Y el sujeto agarró, hizo una investigación rápida en Google y descubrió que la persona que vive hasta ahora está demostrado que debe vivir hasta los 145. Pero hace 5 o 10 años en mis investigaciones sobre longevidad, la persona que vivía hace 5 años iba a vivir hasta los 130 años. El joven que está ahora tiene las condiciones genéticas, las condiciones físicas, las condiciones estructurales físicas, las condiciones de ambiente un poco, va a depender de dónde venga y dónde se produzca ese crecimiento, puede vivir hasta 130 años. Entonces, nuestros atletas, nuestros creadores, nuestros genios pueden también vivir si se cuidan, digamos, y utilizan las dimensiones fundamentales para cuidarse en salud y utilizar todos los elementos fundamentales que supone el amor. Así que hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de por qué se nos fue Maradona tan joven como Michael Jackson, como Whitney Houston. Se nos fue tan joven como Philip Seymour Hoffman, como Amy Winehouse, como Anna Nicole Smith y como Elvis Presley y ahora como Maradona. Vamos a abrir el espacio directamente con Ramón Blandino, que vamos a invertir la discusión. Ramón Blandino va a hablar y luego le corresponde a Karina y finalmente yo cierro el Masterclass de hoy, 162. Maradona murió tan joven como Michael Jackson por la falta de amor y vamos a teorizar sobre la dirección, sobre la falta de amor, el amor y también las adicciones para presentárselo a ti que nos sigue ahí, que estás ahí con nosotros. Recuerda, como siempre, utiliza tu mascarilla, estamos en amenaza de muerte, utiliza tu mascarilla, lávate las manos con anticonceptivos si tienes contacto con alguien afuera, sale afuera, es importante, digamos que no estés en lugares encerrados, no hagas fiesta, no salgas. Quédate en la casa, quédate con la familia, crea tu burbuja. Si es posible, hazte los análisis, los test de inmunidad, test para el COVID-19, el Corona-19. Y además también cuando vengan las vacunas de AstraZeneca, de la Moderna y Pfizer, por favor, tómala. Yo creo en la evidencia, creo en la ciencia. Y la ciencia pues, nos ayuda a estar mejor y a vivir por más tiempo. Así que ya tú sabes, eso es lo que tenemos por ahora. Tenemos un programa esta semana también extraordinario, un programa completo que yo pienso que debo rápidamente presentar el programa de la semana. El programa de la semana, déjame ver si lo tengo por aquí. Sí, el programa de la semana. Co-crea la fórmula de 1 millón de amigos felices. Ese va a ser nuestro punto de juqueo. Co-crea es 5 masterclass, 3 expertos en salud mental, 1 millón de amigos, 1 millón de amigos felices. Una masterclass para hacer a los demás felices, que tú puedas conseguir informaciones nuestras, que la pueda aplicar o se la dé a otra persona que realmente lo necesita. Hoy lunes 30 de noviembre terminamos el mes con Masterclass 72. Maradona murió tan joven como Michael Jackson por la falta de amor, los efectos tardíos de las adicciones. Martes 1 de diciembre, mañana comienza diciembre, este año casi se va, ¿no?
Qué bueno que se está yendo. Masterclass 163, Ranel Báez, Orbe Perverso, Elogio a la metapoesía del otro gran poeta del sur, miércoles 22 de diciembre 2020, Masterclass 164, co-crea la fórmula de 1 millón de amigos felices, puntos de juqueo. Ya para informarte que nosotros llegamos en Corona Creativo, en la página en Facebook, a 8,000 seguidores a nivel global, y habíamos comenzado de menos de 500 y la aumentamos con toda la capacidad que tenemos de mercadeo, de consultoría, para trabajar, digamos, nuestro tráfico y llevarle felicidad a la gente. Esa es una gran noticia. Está incluso por encima 3, 4, 5 veces de las páginas de internet que yo tengo de 3 a 4, de 5, 10, 15 años trabajando, como la Poetas Dominicana, la Fundación Dominicana Cultural de Nueva York, el Instituto de Periodismo, que hace 15, 20 años lo creé. O sea, estamos llegando lejos. Y vamos a tener ese día la conspiración de las vacunas del COVID-19, parte 2, también el Metatalk número 16. Eso va a ser el miércoles 2 de diciembre. Y el jueves 3 de diciembre vamos a hablar el Masterclass 165. La primera dama, Dr. Jill Biden, corre mejor que el presidente americano Joe Biden, los secretos del medio maratón. Vamos a hablar del secreto del maratón y vamos a hablar, digamos, de la primera dama, cómo ella le gusta correr, realmente corre más que el maratón. Y vamos entonces a diseñar el medio maratón, que es uno de los más famosos fundamentalmente para las mujeres. Y terminamos el programa de Corona Creativo, tu fórmula de 1 millón de amigos felices, los factores que debilitan tu personalidad. Recupera tu salud mental. Ese es el programa completo de nosotros, así que nos sigue cada día, compártelo con las demás. Los diferentes temas que me piden por todos lados ya lo tenemos en un podcast. Le vamos a dar información sobre eso y compártelo con tu gente. Así que buenas noches y qué bueno que estás por ahí. ¿Cómo está, Karina? Gracias, estoy muy bien, tratando de ubicarme aquí un poquito, pero estoy contenta de estar aquí con todos, con Ramón, con Ore, y con este tema que es tan importante para todos nosotros, no solamente los terapistas, pero yo creo que los seres humanos en general, ¿no? Muy importante, muy contenta. Ramón Blandino, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hoy tú abres. Sí, gracias. Sí, cómo no, estoy bien en el sentido de que estamos empezando nueva semana y traemos muchas cosas nuevas para nuestros seguidores. Estoy apreciando ya que termina el mes de noviembre, mañana empieza diciembre. Tenemos que mantenernos en salud, como tú dices, protegernos y proteger a nuestras. Muchísimas personas tuvieron una serie de dificultades porque querían celebrar unidos el Día de Acción de Gracias. Nosotros como familia lo celebramos en un pequeño juntos, pero estábamos muy segregados y estábamos teniendo todas las medidas de precaución, menos de 10 personas y demás. Ahora vienen las Navidades, vienen el Año Nuevo, vienen muchas cosas por las cuales tenemos que aumentar nuestros niveles de precaución. Yo exactamente hoy fui a ver a mi médico primario para hacerme nuevamente la prueba de los anticuerpos. Como ustedes sabrán, yo sufrí o padecí de una forma un poquito suave comparada con muchas otras personas del COVID cuando empezó en marzo. Y bueno, voy a esperar que eso siga así y demás. Pero bueno, vamos a ser positivos, vamos todos a pensar que este nuevo año, este último mes del año, va a ser mejor y el nuevo año será de mucho trabajo, mucho esfuerzo para reunirnos una vez más, para estar juntos como sociedad, como familia y como personas. Entonces, me imagino que quieres que empecemos con el tema de hoy inmediatamente. Es un tema que realmente para mí tiene connotaciones, digamos, de tristeza, en el sentido de que muchos de personas a quien yo he admirado, incluyendo a Maradona y a artistas que voy a mencionar más adelante, perdieron la vida por muchas veces por quizás esta falta de amor y demás. Pero antes que nada, quiero darle mi más sentido pésame no solamente a la familia directa de Maradona, sino también a todo su pueblo, sus seguidores en el mundo, porque él no era solamente el Maradona perteneciente a los argentinos, sino pertenecía a nuestro mundo, y él es una gran persona. Y básicamente hoy todavía me sentí un poquito más compungido acabando de ver una noticia ahora en la televisión,
que están investigando si la muerte de él fue algo relacionado con negligencia, que todavía me haría sentir mucho, mucho más triste. ¿Qué pasa con Maradona? Maradona tenemos que distinguir dos Maradonas. Tenemos al Maradona futbolista y tenemos al Diego ser humano. Diego, básicamente, y así lo define uno de sus compañeros, Joe Valdano, del equipo de la Argentina, que él decía que existía esas dos personas. El Diego, que era ese niño tímido, que creció en mucha necesidad, que siempre estuvo bajo tenía muchos problemas, digamos, no solamente sociales y económicos, sino también que él pertenecía a un grupo de afro-argentinos. Es una colonia pequeña que existe todavía en Argentina, donde había muchísimas personas de descendencia africana. Y pues esto lo llevó a él a sentir también mucho prejuicio en contra de él. Él, sin embargo, pudo superar todos esos prejuicios, pero él siempre le quedó a Diego, no al Maradona, le quedó esa conciencia social y por eso muchas veces lo criticaban, porque él básicamente era admirador del Che Guevara, de Fidel Castro, él era chavista, él era una persona que se identificaba con las clases sociales y entonces pues simplemente estaba también viviendo una doble vida. De una persona que había hecho muchísimo dinero y básicamente pues en esto estas dos personalidades conflictieron en un momento dado y él empezó a tener el uso y el abuso de las drogas. Él tuvo varios accidentes que aparentemente tengo mucha información conflictiva en términos de cómo empezó el uso de las drogas. Él se accidentó, se cayó, estaba usando medicina básicamente para el dolor y de ahí pasó a la cocaína, al punto de tal de que el equipo italiano lo tuvo que expulsar en un momento dado por el uso y el abuso de drogas. Él entró y salió varias veces a rehabilitación, pero siempre había esa situación con él que le fue imposible superar. Es importante para aquellos que quieren tener un poquito de una realidad más concreta. Hay un documental excelente en el National Geographic, se llama Maradona. Es como 1 hora y básicamente cuenta la historia de él. Es como 2 años viejo, o sea que no tiene la parte más reciente de todo lo que aconteció en los últimos 2 años, pero nos cuenta esta historia gráfica desde su niñez, cuando él en el barrio fue creciendo y todo esa necesidad que él pasó, que evidentemente tuvo después una gran influencia en ese Diego, aún siendo el Diego humano y el Maradona que era el ídolo mundial. Entonces, pues siempre podemos encontrar que en estas personas que han tenido ese uso y abuso de sustancias, primero que eso es una enfermedad, que esto no es algo para estarlos culpando a ellos porque ellos básicamente se destruyeron. Hay tendencias que dicen que eso es digamos, un complejo de autodestrucción. Habíamos hablado en otra noche que el ser humano, si lo vemos desde el punto de vista psicodinámico o psicoanalítico, tiene esa tendencia del eros y el tánatos, que hay una pulsión de muerte y muchas personas cuando se enfrentan a situaciones muy difíciles en la vida, la parte de la muerte, de ese shadow, de esa sombra, se hace más prominente. No puedo decir, porque como le digo, respeto a las personas, a los dolientes, respeto al gran Maradona y aún respeto más al Diego. A ese Diego que he llegado a conocer a través de esta lectura este fin de semana y ver esos documentales, el ser humano que había ahí, que sufría y que padecía, que no era el admirado. Y ahora ustedes pueden ver el féretro cuando lo estaban sacando. Otra cosa que me duele muchísimo es ver que fotos que se tomaron en la funeraria, hay 3 personas detenidas, 2 hermanos y demás. O sea, todo no sé, ese morbo. Y la persona decía que él simplemente era amigo del barrio de Maradona, de los que trabajan en la funeraria, y por eso quiso tomar esta foto de recuerdo y postearla. Pero, señores, esto es algo que a veces dice un poquito de nuestra condición de ser humano. ¿Cómo podemos llegar a estas situaciones? Pero evidentemente cada quien tiene su punto de vista. Nadie es perfecto. Yo no me creo así. Yo no puedo juzgarlo. Pero sí pienso que estamos a tiempo para que muchas personalidades
a quienes están no solamente en el área de deporte, en el área también de la música, de las canciones, y en esto, una de las personas que quizás yo más admiré, lo llegué a conocer personalmente en varias ocasiones, me estoy refiriendo a José José, ese gran ídolo de la canción mexicana, que también, y él tuvo la oportunidad de escribir sus memorias, y básicamente en ella él reconoció cómo él destruyó su vida. Fue una persona también que pasó por muchísimas dificultades cuando era niño, no solamente emocionales, sino también físicas. Él reconoce, y en una entrevista que le dio al periódico El Universal en el 2013, él cito: desde niño fui enfermizo, nací muy chiquito y creyeron que no lo iba a lograr. Él después de esto entró y salió muchísimas veces a diferentes relaciones, tuvo 3 esposas, muchísimos problemas de salud toda su vida. Él contrajo la enfermedad de Lyme disease, que le paralizó mucho. Él mismo reconoció que tenía problemas de visión, de la laringe, la faringe y el pulmón, al igual que estómago y intestino. Todo esto se incrementó cuando en el 2015 él tuvo una pulmonía grave, colapsó un pulmón. Yo tuve la oportunidad de verlo en su última presentación en la República Dominicana hace unos, digamos, 25, 30 años, quizás en los finales del 90. Y fue muy triste porque era una presentación en la que él estaba cantando junto con su compadre, porque eran compadres, Marco Antonio Muñiz. Y básicamente a la mitad de la canción a la mitad de la presentación se quedó sin voz. Marco Antonio Muñiz entró al escenario y básicamente cantó sus canciones junto con él, haciéndole el dúo, y pudo terminar. Eso fue algo bastante difícil. Pero ¿qué pasa también con José José? Fue una persona que sufrió muchísimo, él hizo todo. Hay una serie que se presentó en televisión no hace mucho tiempo de su vida, y donde él contaba todas esas vicisitudes que pasó, y cómo él cayó en el alcoholismo, cómo cayó en la droga. Él trató en más de una ocasión de ir a recibir tratamiento, pero la parte, digamos, del tratamiento no es solamente la desintoxicación, porque uno tiene que entender que estas personas que tienen problemas de adicciones no solamente se recuperan después de un detox, no importa la clínica que sea Hazelden o cualquier de estas clínicas americanas muy famosa, uno siempre va a estar en recovery, como dicen, igual como dicen los alcohólicos anónimos. Tú nunca dejas de ser un alcohólico, tú eres un alcohólico que te está recobrando, y eso todo el tiempo, toda tu vida. Y esto es simplemente las personas que nos estamos dando cuenta, porque son ídolos mundiales en su área, ya sea en el deporte, en la música, en las canciones. El problema, por ejemplo, de Michael Jackson es todavía mucho más común, porque sabemos del abuso que él tuvo sometido desde niño, el padre como quería que los hermanos básicamente lograran llegar a este puntal como llegaron ellos. Y después, pues Michael Jackson, ustedes pueden ver cómo él se sentía, no importa que era tan amado y tan querido por tanto, también era odiado por muchos. Él necesitaba identificarse con alguien que no era él, y en este caso él se hizo una serie de cirugías. Él se quería parecer a su ídolo, en ese entonces era Diana Ross, y ustedes pueden ver en un momento dado después de una de las cirugías, pueden comparar la foto de él con la de Diana Ross, y era muchísimo el color. Él tenía muchísimos complejos con relación a su color, y al final ustedes pueden ver que ya era blanco. Y es muy triste, porque ustedes pueden ver que están unas personas que están solo emocionalmente, no importa los millones de seguidores y las personas que estuvieran a su lado. Y estas son las partes que uno tenemos que entender del ser humano, de la psicología individual, y los problemas que hay sobre las adicciones. Para los problemas de adicciones lo vemos, por ejemplo, una de mis cantantes favoritas de la década de los 70, Karen Carpenter. Muchos de ustedes quizás no la conocen porque son muy jóvenes. Ella era la voz femenina del dúo Los Carpenters, dos hermanos. Ella sufrió de anorexia nervosa, y era porque ella desde pequeñita tenía un complejo. Los padres siempre le estaban criticando, y ella quería sentirse y ser bien delgada y ser muy finita, y realmente tuvo varias relaciones bastante traumáticas. Siempre tienden a tener relaciones emocionales muy traumáticas. En el caso de ella, la adicción no era a una droga, la adicción era al no comer. Tenía anorexia nervosa. Prince, ese gran artista, ese gran cantante, músico, compositor, creador,
que estaba adicto a los painkillers y a la oxicodona. Lo mismo pasó con Michael Jackson, que básicamente murió de una sobredosis de painkiller, que él le pidió a su médico personal que se la suministrara porque él quería tener ese tour en el cual él iba a retornar. El video está al alcance de todo el mundo. Hubiera sido fantástico, iba a ser una cosa grandiosa, pero es que seguían buscando algo que estaba fuera de ellos. Ellos no estaban buscando lo que estaba dentro de ellos, porque no tenían eso dentro de este gran vacío existencial. O sea, que es un problema mayormente existencial. Y por eso que yo siempre estoy tratando con las personas que veo, que no son necesariamente los artistas. Yo los artistas, cuando interactué con ellos, y puedo decirle que interactué con muchísimos de ellos en la década de 70, 80 y 90, cuando tuve la oportunidad como ingeniero de sonido de trabajar con la mayoría de los artistas famosos que vinieron a la República Dominicana. Toditos tenían problemas digamos, de uso de sustancias o abuso de sustancias, pero sobre todo de problemas emocionales. Y todos, por más que ustedes los veían que eran, y no quiero mencionar nombres en particular, pero sí puedo decirle que estuve con cantantes de la talla de los cantantes españoles de mayor renombre y mexicanos y este tipo de cosas. No, por eso no quiero llamarle la atención, muchos de ellos todavía están vivos. José José, bueno, no está con nosotros y es una bellísima persona a la que conocí, pero es una persona con muchísima necesidad de amor y es increíble porque él tenía todas las mujeres que él quería, él tenía todo el dinero del mundo, pero aún así no tenía lo más simple, que era el sentirse él mismo amado en sus términos a su interno. Y esto tendría que ver posiblemente con sus relaciones. La mayoría de estas veces son con las relaciones familiares, las primeras relaciones que tenemos con nuestros padres. Y lo importante es poder tener la capacidad de identificar, y esto no solamente, como le digo, pasa con los artistas, eso pasa con nosotros, con nuestros miembros de nuestra familia, cuando hay esa falta de amor. ¿Por qué unos llegan a topar fondo? Yo he conocido personas que han topado fondo y han vuelto realmente a resurgir, y eso es interesante, pero este es un problema de salud mental, este es un problema serio. Las personas piensan como que esto es vagabundería o esto es que como caray, una persona con tanto dinero y con tanto poder y con tanto prestigio puede llegar a esto. Señores, esto no es un poquito más complicado que esto. No estamos hablando simplemente de que el poder o el dinero o la fama no necesariamente te dará la felicidad interna. Y aquí es que yo llevo a que esos problemas existenciales que están pasando ahora, la falta de amor, el amor es muy importante, es importante desde los niños. Y esto es algo que cuando no se tiene, y estábamos hablando un poquito de eso cuando yo me refería a los estudios que se hicieron del attachment, que John Bowlby hizo mucho acerca del apego, la teoría del apego y desapego, de esos experimentos que se hicieron, por ejemplo, en Rusia, con los animalitos, los monitos de felpa y los monitos eran como de alambre, y se veía las conductas así que presentaban aquellos monitos que fueron amamantados por monas de alambre o aquellos que fueron amamantados por monas de peluche. Estábamos hablando de que no estábamos hablando con sus madres, y se crearon una serie de problemas y de adicciones en estos animalitos y de falta de seguridad. Ustedes ven entonces en todas estas personas que además de tener toda esa fama, todo ese dinero, todo ese poder, aún se sienten vacíos. Y es que el vacío existencial es algo que es muy, muy fuerte, y esto es algo que quisiera traerlo como otro tópico, que hablemos de cuál es esa crisis, y muchas veces, sobre todo los hombres, que tenemos esa crisis de la edad media, a los 50 años, y queremos entonces dejarnos una cola, votar a las esposas, buscar una más joven, comprarnos una Harley Davidson. Todo esto es problemas y muchos, por supuesto, caen en el problema de las adicciones. Todo esto crea muchos problemas, pero nosotros como profesionales de la salud mental tenemos que estar atentos, y a ustedes que no lo son, a los que nos están siguiendo, usted no tiene que ser un psicólogo. O sea, muchas veces yo he conocido personas que son mejores psicólogas que yo porque tienen una capacidad de empatía y una capacidad de comunicación con el otro, con el prójimo, que es increíble, y esto es importante, y tener en cuenta que estas personas que murieron así tan jóvenes, Maradona solamente tenía 60 años, y tenía mucho todavía por dar y por vivir, pues lo perdimos, y así hemos perdido a todos estos otros ídolos, y muchos ídolos desconocidos, personas que simplemente no llegaron a lograr esa fama, pero están
dentro de esta conducta de autodestrucción con el uso y abuso de la sustancia. O sea que básicamente esto es un tema bastante amplio para discutir. Whitney Houston fue una situación aún más triste, porque en el caso de ella era una persona que venía no solamente con una voz privilegiada, sino que es prima de otra gran cantante, Dionne Warwick, y ella era la madrina de ella, Aretha Franklin. Ella empezó cantando en el coro de la iglesia, eso de los 12 años, y fue una persona que tuvo una gran proyección, pero tuvo una situación también muy abusiva. El esposo, básicamente, hay también unos documentales de ellos increíbles donde ustedes pueden ver a Bobby Brown y cómo ella recayó. Y esta historia aún más triste, esta se me hace más difícil contarla, porque no solamente murió ella, sino también la hija un poco de tiempo después. O sea que es increíble. Yo creo que esto es un tema que amerita que lo tratemos mucho más largo. Y esa es mi consideración para empezar el tema de la noche. Okay. ¿Algo más, Ramón? No, quisiera oír los comentarios de ustedes y entonces al final podemos volver con algunas quizás de las notas y las preguntas, porque no quiero profundizar, sino ver más o menos cómo tiene más tiempo, tiene tiempo, todavía por lo menos 15 minutos, si tiene más notas que plantear. Bueno, sí, entonces pues básicamente lo que estamos planteando aquí, el por qué estas personas llegan a ese nivel. Entonces es el déficit, digamos, de lo que en la teoría estamos hablando de que hablamos de esa falta de amor, como decía, el apego. El ser humano necesita, es un animal social, no es un ente solitario, a pesar de que tenemos personas que disfrutan de la soledad, disfrutan incluso pero muchas veces es por tiempo. Yo a veces quiero tener mi propio espacio y me quiero recluir y secluir, y hay personas que de acuerdo a sus, digamos, convicciones morales o existenciales, pues les gustan estar en un monasterio. Hay personas que disfrutan de esto, pero eminentemente nosotros necesitamos el contacto humano. Y estas personas, ustedes dirán, bueno, pero que Maradona tenía mucho contacto con muchísimas personas. Bueno, no. Yo uno de los artículos que leí que me gustó mucho es uno de las personas que estaba en su mismo grupo, team, Jorge Valdano, que lo conocía muy bien. Y entonces él decía que él era la persona más, que te digo, más sencilla en términos de cuando él estaba tratando, el Diego, era la persona más sencilla. Pero él pensaba o él sentía que eso paraba cuando los límites que le imponían la adolescencia se mezclaban con la nueva clase donde él estaba, una nueva clase social, y todo se convertía entonces en el Maradona. Ese Maradona que estaba buscando y logró el triunfo para Argentina. Hay que entender que las cosas que hizo, siendo él de tamaño el más pequeño del grupo, pues básicamente llegó a llevar a Argentina a estos campeonatos. Muchas veces ustedes pueden entender que hay un factor que es como de rebeldía. Por ejemplo, en el caso de él, se le acusa de su izquierdismo y su cosa, que si ahora podemos dividirlo como yo lo divido entre el Diego y el Maradona, pues podemos entender el por qué había todo esto. Y es importante que uno piense a veces que cuando uno está hablando de personalidades, de el por qué o no, la personalidad de un individuo es algo multicausal. Uno no puede decir, bueno, yo soy así simplemente porque mi padre me hizo así. No, uno tiene ciertos aspectos hereditarios. Pero yo puedo decir, si hubiera sido el caso, que mi padre era el tipo más contento y feliz del mundo. Él llegaba a una fiesta, él lo llamaba para que viniera a la fiesta porque estaban aburridas. Y sin embargo, yo soy el tipo más aburrido del mundo de una fiesta. O sea que yo estuve con él realmente hasta los 14 años, quizás la etapa más crítica de mi vida. Le fascinaba el deporte. Yo nunca en mi vida practiqué ningún deporte hasta que empecé con la corredera. Y sin embargo, y estudié psicología por ese sentimiento de vacío interno. Yo creo que fui a estudiar psicología para tratar de entenderme a mí mismo, y después terminó gustándome, y algunas personas me decían que yo lo hacía bastante bien. Entonces, ¿por qué uno? Yo nunca he tomado, nunca he fumado, nunca he usado ningún tipo de droga, a pesar de que estuve en el área del espectáculo, con los artistas, y eso era noches de ronda después que terminaban los espectáculos todas las noches, pero no porque yo me considerara mejor que ellos,
quizá yo tenía un sentimiento de vacío aún más. Pero tendríamos que ver entonces cómo volvemos a la parte de la necesidad, qué buscamos, qué el ser humano busca dentro de sí. Muchas veces lo está buscando no dentro de sí, lo está buscando fuera de sí, y por eso nunca hay ese hueco. Tú lo sientes así como en el estómago, ese gran vacío, algo que no importa, todo lo que tú comas no te llena, te puedes tener todos los carros que tú quieras y no te llenan. A veces las personas más infelices son las que más posibilidades tienen. El porqué de eso es simplemente esa falta primal de amor, digamos, o desamor que tuvimos cuando éramos pequeños. Y la adicción es simplemente un apego, es otro apego. Es un apego divorciado con lo que es digamos, la parte asertiva tuya. O sea, en vez de tú apegarte a una relación positiva, bueno, pues tú te apegas a algo tóxico, y eso tóxico no puede necesariamente ser una droga, puede ser también una relación. ¿Cuántas personas no tenemos que son codependent? Y cuando me refiero a codependent son estas mujeres o hombres que están en unas relaciones que realmente lo están maltratando y ellos siguen ahí. Hay una codependencia, no pueden dejarlo y no hay manera de que lo dejen. Yo he tenido pacientes simplemente que me han dejado a mí porque yo he tratado de utilizando terapias cognitivas y cualquier otra que se tuve a la mano, pero la persona está ya en un nivel tan roto, si se quiere, en términos de su personalidad, que es muy difícil. Esa persona hubiera necesitado tratarse con terapias psicodinámicas o psicoanalíticas de long term, pero entonces eso los seguros ahora no lo permiten. O sea, ahora todo es terapias breves de intervención inmediata. ¿Cómo corregimos entonces a estas personas? Esto es un problema que es serio para nosotros profesionales de la salud mental y para los padres, los hermanos, los hijos, los esposos. Uno de los problemas que se está viendo muchísimo es, digamos, estas personas que son tan ambivalentes en términos de sus relaciones con el mundo, con la sociedad, con los demás. Y no solamente tienen esa personalidad codependiente, sino que son pasivos agresivos, y esos son aún peores. Esos son las personas que te aman y te odian. Una persona que en un momento dado tú eres lo único que sirve para esa persona, pero por otra parte entonces te odian y te tratan de destruir. ¿Cómo se junta esto con todos estos artistas o estos ídolos que básicamente perdieron sus vidas? Muchos de ellos bien jóvenes. Michael Jackson tenía 50, Maradona tenía 60, Whitney Houston me parece que eran 40 y pico de años. Entonces, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo llega el ser humano hasta esto? Bueno, este es el problema digamos, del vacío existencial, de que necesitamos trabajar. ¿Cómo llenar esto? ¿Y cómo lo llenamos? Bueno, en algunas cosas son con tener una persona con quien hablar, reinventarnos a nosotros, y eso es muy difícil cuando tú estás a la influencia de un público que te sigue o que te presiona, o de una familia, porque muchas veces simplemente no estamos presentando los valores o los factores, digamos, de la familia primaria, sino estamos hablando de toda la sociedad, y es algo que yo estoy viendo mucho también en la práctica privada, muchas jóvenes y muchos jóvenes que empiezan el uso de droga por la presión social. Simplemente los amiguitos y las amiguitas dicen, no, porque tú no tenés nada si tú no usas esta droga. Y de hecho, esos amiguitos y amiguitas se convierten en los padres o los hermanos surrogates, o sea que son básicamente a falta del amor en el hogar. Básicamente buscan este amor fuera en sus relaciones con otros, que muchas veces son bastante tóxicos. Y estas son las cosas que debemos identificar. Como les digo ahora mismo, el caso de Maradona, o de Diego, como le digo yo, quisiera llamarlo, por el niño que sufrió a pesar de ser un gran jugador, ese personaje del mundo, no solamente de Argentina, nos pertenece a todos. Pues cómo llegó hasta aquí. Y él quería recuperarse, él confiaba que se iba a recuperar, o por lo menos eso el médico tratante reportó en este reportaje que vi en esta tarde, está en el noticiero de las 6, estaba mencionándolo. O sea que, y aún así, ¿cómo llega esto? Murió básicamente en la casa solo. Él se había caído anteriormente, la semana pasada, después de una operación de la cabeza, y estaba simplemente con una nurse que lo estaba cuidando. ¿Qué pasó aquí? Bueno, esto no es para nosotros entrar en elucubraciones o hacer juicios de valor. O sea que pienso que es muy importante entender que la falta de amor, y como les digo, no estamos hablando solamente del amor
sexual o sensual. Estamos hablando del amor, de la entrega, del amor por los demás, por nosotros mismos sobre todo, porque ese es el otro problema. Si tú no te amas a ti mismo, nadie te va a amar, nadie te va a poder amar. Y eso es uno de los problemas que yo veo muchas veces que nos lleva a esas adicciones, porque estamos buscando digamos, una satisfacción fuera de nosotros, en algo que es irreal. Y estas drogas pues le dan a nuestro cerebro, lo llenan con esa fantasía y muchas veces nos llevan a un desenlace fatal. Perfecto, Ramón. Excelente, excelente. Brillante, brillante. Me encantó. Me encantó. Pero hay que darle soga, Ramón, para que la coja toda. Y su brillantez, porque un tipo brillante. Suelte su brillantez, porque hay mucha gente que me ha dicho, yo quiero saber más, yo quiero conocer más de Ramón, que me dé más. Y entonces, por eso estamos tramando la dinámica de tal manera que Karina comience al principio y Ramón comience al principio, porque yo soy un dominador, yo domino toda la vaina, ¿tú me entiendes? Entonces déjame ponerme atrás para, digamos, balancear el asunto. Así que bueno que están con nosotros, estamos en Cocrea nuevamente, en Corona Creativos Online, 5 Masterclass, 1 millón de felicidad, 1 millón de amigos, eso queremos nosotros. La Karina quiere presentar por ahí, que sabemos que está empezando, pero ese es el afán que ella tiene para presentar. Así que vamos a darle rápido a la Karina Rieke con el tema, digamos, que nos corresponde hoy. Maradona murió tan joven como Michael Jackson por la falta de amor. Efectos tardíos de las adicciones. Estamos tratando el tema Masterclass 162. Karina. Gracias, gracias. Sí, una de las cosas que nosotros trabajamos en terapias es realmente este asunto de cómo hay seres humanos que pueden trabajar lo que son los grandes retos de su vida y otros realmente no pueden trabajarlo, ¿no? No se quedan en lo que es en la crisis, ¿no? Y eso es algo que a nosotros los terapistas es algo que nos intriga muchísimo. En cada uno de estos casos que hoy nosotros estamos presentando, son casos realmente de personas que de alguna forma u otra no pudieron trabajar con los grandes retos de su vida, que nosotros no somos realmente los terapeutas individuales de estas personas, pero sí podemos hacer un estudio generalizado de qué lo llevó realmente a ellos a caer en esto, ¿no? Que por muchos años lo salvó lo que es el arte. A cada uno de ellos, todos fueron personas sumamente talentosas y de alguna forma pudieron llegar tan lejos a donde llegaron, como todo lo que mencionó Ramón Blandino, realmente fue el talento que lo salvó. Y lo mantuvo, ¿no? Entonces, la parte que no pudieron desarrollar, ya que se mantuvieron en una lucha constante, fue esa parte de resiliencia que muchos sí pueden desarrollar y otros no. Y otros simplemente el arte, su talento, lo que hace es aguantarlo ahí hasta un punto. Y después de un punto realmente se le hace muy difícil, ¿no? Y ese es el gran misterio, yo siento, de la vida, ¿no? Porque hay personas que pueden trabajar ese sentido de resiliencia tan fuerte y otros no. Porque para otro es una actitud que se maneja muy bien. Entonces, parte de lo que yo quiero presentar hoy es que muchos, si no la gran mayoría de estos individuos, lo que lucharon de una forma u otra y agarraron el arte y su talento para llenarse en algún periodo de su vida, ¿no? En un tiempo donde se desarrollaron como artistas bajo ese sentido fuerte de resiliencia, pero al final, por cuestiones ya muy específicas, de lo que eran sus debilidades, como las drogas, el alcohol, en la gran mayoría de lo que tenemos aquí mencionando, ha sido el caso. Hay casos de personas como famosos que nosotros conocemos que han tenido vida y outbringing y han tenido desarrollo muy traumático. El caso, uno de los casos más bellos que se conoce es el de Oprah Winfrey. Ella es una mujer que fue abusada, una mujer que fue realmente donde hubo mucho maltrato y abuso sexual a muy temprana edad. Y aún así es una mujer que ha hecho de su vida todo un talento y no ha caído en las adicciones.
Entonces, como ella, hay muchos otros que sí pueden mantener una vida realmente saludable a pesar de su historia. Resiliencia realmente en términos psicológicos es la habilidad de poder no solamente enfrentar, pero caerse ante las adversidades terribles de la vida, y es una cualidad muy psicológica del ser humano, donde se arrastran al piso, ¿no? Donde pueden tocar muy, muy fondo, pero es la habilidad de poderse salir y fortalecer y hacerse mucho más fuerte a pesar de esta gran tragedia y con esta gran tragedia. Entonces es una cualidad psicológica de algunos individuos de poderse levantar a pesar de esas grandes tragedias de sus vidas. Y no dejar que estas circunstancias de su vida y su crecimiento, ya sean por traumáticas, difíciles, que hayan sido, le tome toda la vida, ¿no? Entonces, las personas con un alto nivel de resiliencia encuentran un camino a lo que es sobrevivir a pesar de estas grandes circunstancias emocionales, físicas, traumática que tienen en su vida. ¿Cómo se crea la resiliencia? Y este es algo que nosotros también, hay muchos estudios, muchas investigaciones alrededor de este tema, y muchos psicólogos y terapistas e investigadores en el tema han identificado algunos factores que realmente hacen que una gente pueda desarrollar resiliencia mucho más que otra. Y una de estas más importantes, y sería muy interesante hacer un estudio de toda esta personalidad de que Jorge ha traído como ejemplo, y ver cuáles de ellos tienen estas características que voy a mencionar. La número uno, según los estudios que se han hecho, es una actitud positiva ante la vida. Y no una actitud pesimista ante esas circunstancias que ellos vivieron. La segunda es la habilidad de regular emociones. Y el hecho de que muchos de ellos han caído en lo que es la sustancia de droga, quiere decir que ellos realmente debatían el problema de esta regulación de emociones que ellos sentían. Por eso tú te encajas en lo que es el alcohol y el abuso de sustancias. La otra habilidad, y la número 3, según los estudios, es la habilidad de ver los fracasos, esas grandes traumas de su vida, verlo como una forma de crecimiento y también una oportunidad de recibir algún tipo de feedback, de poderse dejar guiar, ¿no? Y esto es muy importante porque todas esas personas que nosotros hemos mencionado han tenido de alguna forma en su vida alguien que le ha dicho: hermano, no te meta eso, hermano, yo te agarro de la mano, hermano, yo te ayudo, hermano, ven, una y otra vez. Y ninguno de ellos han tenido la capacidad de poder decir: no, espérate, es un solo camino, el camino de la recuperación. Entonces, el hecho de la actitud positiva ante los obstáculos, el otro es poder regular las emociones, y el tercero, poderse no solamente levantar, pero dejarse guiar de una persona. Son los tres factores fundamentales para que se pueda fortalecer, se pueda bregar en la vida, trabajar con un sentido fuerte de resiliencia ante cualquier obstáculo que se presenta. Porque la gran mayoría de las personas que nosotros estamos presentando hoy, todos vienen con un pasado de alguna forma u otro súper grande, traumático. Y es bueno que nosotros aclaremos que trauma para una gente puede ser una violación agresiva, por dar un ejemplo, fuerte, violenta, como para otra persona puede ser un cortón de ojo. Es decir, los niveles de resiliencia varían de acuerdo a la sensibilidad de cada individuo. Entonces, eso le da de alguna forma todos estos factores que mencionaba, estos tres factores importantes, lo que le dan realmente a algunas personas
es resources, son como factores de cognitivo, de poder entender cognitivamente qué es lo que está pasando a su alrededor, de análisis a su entorno, a su presente traumático, ver y analizar qué ha pasado, qué no ha pasado, dónde yo tengo alguna forma responsabilidad o dónde yo puedo cambiar estos factores. Y también considerar cambios a nivel no solamente de cognitivo, pero también de comportamiento, para cambiar el path, para cambiar el camino y tener una vida mucho más productiva. Y por eso menciono de que hay muchas personas en el ambiente de la farándula que han tenido los mismos, quizás mismas circunstancias traumáticas, pero de alguna forma ellos han podido salir mucho más adelante por su nivel de resiliencia que han demostrado. Hay otros factores según los estudios que demuestran que hay una predisposición a lo que es la resiliencia, y también que hay un factor genético que también se tiene que tomar en cuenta, no solamente de medio ambiente, de circunstancias, pero también el rol que los genes juegan para expresar estas resiliencias, ¿no? Y eso a mí me parece sumamente interesante, porque yo soy de la que creo que los genes, nosotros tenemos la habilidad de cambiarlos, y eso yo lo siento con todo, ¿no? Pero tiene que ver con un nivel grande de resiliencia. ¿Qué es realmente? Y una de las preguntas que se hacen las personas que hacen este tipo de estudio es si estos traumas que se viven crean más o menos resiliencia. Es decir, si la resiliencia es creada por el trauma, ¿verdad? Es decir, que cada trauma viene con un número 5. Oh, bueno, este trauma es un número 5. Aquel trauma es menos, vamos a darle un 3. Y los niveles de trauma causan la conformidad de la resiliencia. Entonces, los estudios demuestran realmente que no, que la resiliencia no tiene que ver nada con el nivel traumático de cualquier incidente que haya ocurrido en la vida de esas personas, ni tampoco el gran nivel de resiliencia que cualquier persona pueda demostrar. Es decir, que nosotros no podemos comparar, bueno, a mí yo tuve me acosaron, me robaron a mano armada, o a otros los raptaron. Eso no, la tragedia realmente no tiene que ver nada con los niveles de resiliencia, sino es la habilidad de tu poder experimentar grandes fracasos, grandes derrotas y a la misma vez poder fortalecerte de esas derrotas y salir de alguna forma mucho más fortalecido. Entonces, también es la habilidad que las personas crean para poder trabajar con este tipo de challenges, de retos que la vida realmente nos presenta. Otra de las preguntas que hace el estudio, que me pareció sumamente importante, y es que si los niveles de resiliencia, si la resiliencia realmente es algo que se puede enseñar, si hay algo que si nosotros desde chiquito podemos decir, mira, vamos a meter a 10 gente que sabemos sufrieron un trauma totalmente atroces, si se le puede enseñar. Entonces dice que hay muchos factores que determinan los diferentes niveles de resiliencia. Uno es la experiencia a temprana edad. Lo otro es la suerte, es decir, que es un factor de suerte. Suerte tiene un poquito de misterio. O si es algo que realmente tú puedes ir aprendiendo poco a poco cómo dominar diferentes factores, y esto te hace más resiliente a comparación de otras personas. Y esto incluye, claro, romper patrones de pensamiento que tú puedas tener, que son lo que te abatallan, ¿no? Lo que vuelven y te tiran abajo, lo que hacen que tú vuelvas a coger esa copa de vino, de alcohol, lo que hace que tú te envuelvas en las drogas repetidamente. Y muchos es buscar factores externos a estas dificultades. Entonces, una de las cosas que a mí más me interesa, claro, como soy terapista, es trabajar estos niveles y construir estos niveles de resiliencia en lo que son nuestros pacientes. Pasar, sufrir dolores, disappointment, que son cuando te rompen el corazón, sin que te arropen oscuramente el alma,
no es nada fácil para la gran mayoría de las personas. Y nosotros no estamos diciendo, esa no es la propuesta de la gran mayoría de los estudios que se hacen con relación a la resiliencia, pero muchos de estos estudios lo que sí dicen es el factor emocional, mental, que se trae con cada nivel de resiliencia. Es decir, cómo tú lo cargas, cómo tú cargas con esos grandes retos de la vida, ya sea de perder a un ser humano amado, ya sea de perder un trabajo, ya sea combatir una enfermedad crónica, cualquier otro setback que tú tengas, o la falta de amor de una madre a temprana edad, o quizá familias tóxicas, ¿no? Hay personas que se crían en familias sumamente tóxicas, pero cómo realmente nosotros podemos en estos factores enseñar lo que es la resiliencia y enseñárnosla nosotros mismos, cómo nosotros podemos combatirla, especialmente en estos tiempos pandémicos que nosotros estamos viviendo. Entonces, nosotros realmente no es una pelea de ganar o perder, no es una pelea de lo que tú puedas, no es una pelea de muerte, ¿no? Pero sí realmente de crear diferentes niveles de resiliencia. Y es lo que se busca. Cómo tú puedes, de alguna forma, trabajarlo como subir una escalera. Es decir, no es realmente que tú vas, no es blanco ni negro, sino que hay diferentes matices que son parte de esta resiliencia que nosotros realmente debemos de crear en la vida, ¿no? Porque la vida está llena de lo que son hábitos, ¿no? Buenos y malos. Entonces, la resiliencia es realmente lo que los estudios demuestran, es que hay una estrategia para convertirte en resiliente, para tú realmente fortalecer lo que es el factor de resiliencia. Uno de estos, que es de lo que más me interesa establecer en la noche de hoy, según los estudios, es la creación de hábitos saludables en nuestras vidas. Ya sea, y si nosotros comenzamos a poner estos hábitos que yo voy a mencionar, lo comenzamos a poner en estas personas que Jorge trajo aquí a colación como ejemplo, ¿no? De la falta de amor y lo que hace, porque en el fondo es eso. Uno de los grandes estudiosos, si se quiere decir, es Gabor Mate. Gabor Mate es un doctor canadiense extraordinario y ha trabajado el fenómeno de la resiliencia y de las adicciones, ¿no? Que va muy en el tema de lo que estamos presentando hoy con todos los ejemplos que Ramón mencionó y que Jorge también trajo a colación. Y él dice, en el fondo y al final de todos los estudios, es la falta de amor. Es esa falta de amor en cada uno de esos ejemplos. Entonces, la creación de hábitos saludables en nuestras vidas, como comer saludable, dormir adecuadamente, ejercitarnos físicamente. Es decir, nosotros volvemos a lo que nosotros en este COCREA, nosotros hemos querido establecer uno tras otro. Cómo realmente tener un mejor sueño, es decir, acostarte a dormir, entender que tu cuerpo necesita ese espacio de renovación, de descanso, donde el cuerpo realmente pierde su peso. Ahí es que el cuerpo realmente comienza a adelgazar cuando duerme. Comer saludablemente, porque el comer está muy ligado con el respeto que nosotros le tenemos a nuestros cuerpos y cómo realmente nosotros asumimos este cuerpo que es el que carga nuestras almas, ¿no? Como también los ejercicios. Todo esto crea y reduce lo que es, crea resiliencia y reduce lo que es el estrés, ¿no? Ese estrés que en definitiva termina acabando con nuestras vidas. Entonces, una de las formas de tú fortalecer enormemente lo que es la resiliencia es creando los ejercicios, nivel alimenticio fuerte y dormir saludablemente, según todos los estudios con relación a lo que son las resiliencias. Entonces, esto lo que hace es disminuye el estrés y fortalece lo que es la resiliencia. Crear pensamiento, oigan esto porque me parece muy interesante, crear pensamientos que fortalezcan nuestros valores morales, lo cual es chulísimo. A mí me encanta eso porque yo siento que nosotros de alguna forma tenemos que guiarnos
con lo que son nuestros valores morales y que eso sean lo que guíe nuestras vidas. También a tener una vida activa son de los factores que más fortalecen lo que es la resiliencia y son realmente lo que están ligados, very linked, a ese sentido alto de resiliencia, los factores morales y una vida activa fenomenal. Así que ven a correr con nosotros, que eso te va a activar, y específicamente en este tiempo pandémico que estamos viviendo. Se puede ser, otra de las preguntas importantes de este estudio que se hizo, se puede ser más resiliente en momentos de crisis. Crisis, por ejemplo, como la que estamos viviendo del coronavirus, la pandemia. ¿Puede esto de alguna forma medir nuestro nivel de resiliencia? Buscar y atender personas amadas de alguna forma mide nuestro nivel de resiliencia. Tener un grupo de apoyo emocional fuerte desarrolla y fortalece nuestra resiliencia. Dicen que uno enfocarse en estos factores en momentos realmente como por ahora pandémico, realmente lo que hace es que ayuda a calmar cualquier crisis en una tormenta. La tormenta es tan grande como la que estamos viviendo ahora, pandémica. Entonces sí ayuda. Tú tienes que tener un grupo de apoyo. De alguna forma tú tienes que controlar y enfocarte en los aspectos de esta situación que tú puedes controlar, de lo que están bajo tu control. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos específicamente en estos tiempos pandémicos que estamos viviendo, como esos factores y saber qué no podemos controlar, pero qué yo puedo controlar. Yo no puedo controlar muchas cosas, pero yo puedo ponerme la mascarilla y es algo que yo puedo de alguna forma controlar, ¿no? La otra pregunta importante que hicieron en este estudio es si el fracaso no ayuda. Si el nivel de fracaso ayuda al ser humano o lo hunde más. Y si nuestro factor de background, de donde nosotros venimos, nuestro factor de lo que son nuestras ¿cómo es? Skills, de lo que son realmente nuestras skills, de lo que son nuestras potencialidades, ¿no? Ayudan a cambiar o fortalecer esa historia de vida que tú traes, ¿no? Porque yo siento que todos tenemos una historia de vida muy particular, pero ¿qué cambia esa historia de vida que nosotros traemos? Y cómo nosotros vemos esa historia de vida, es la que va a fortalecer nuestro nivel de resiliencia. Si nosotros podemos ver que nuestra historia de vida como un fracaso, bueno, yo no fui amada por mi mamá, no fui amada por mi papá, oh Dios mío, mi hermana era una jodona. Es decir, si tú comienzas a ver tu vida entre esos factores, o tú dices, no, yo fui amadísima por mi mamá, yo fui amadísima por mi papá. Es decir, la historia, cómo tú cuentas tu historia y cómo esa narrativa realmente, esa percepción y cómo tú narras eso, cambia realmente la percepción que tú tienes de tus pérdidas y tu ganancia. Y cómo ver entre pérdidas y ganancias de esa historia de vida realmente la que te va a hundir o te va a fortalecer. Y cómo realmente, y es otro también factor que nosotros usamos mucho en el mundo de la psicología, y es el hecho de que nosotros podemos cambiar la narrativa. Y que cambiar la narrativa como ejercicio dentro de la terapia es un proceso sumamente interesante y muy, muy, muy bueno de nosotros hacer. Y cambiar la narrativa no solamente oral, pero también escrita, ¿no? Se puede hacer de ambas partes. Cómo también nosotros podemos de alguna forma mirar y buscar procesos futuros que nosotros podamos predecir en nuestras vidas, es decir, tener de alguna forma, entender de que hay un factor de misterio de lo que viene, pero también tener la posibilidad de nosotros poder decir, ay, Amy, yo voy a esa esquina, ¿no?
tú vas a poder, es decir, nosotros poder de alguna forma hacer un planteamiento futurista de lo que nosotros queremos ver en nuestras vidas, y de que tú tengas la capacidad de realmente poder visualizar tus años y tu futuro de una forma positiva, ¿no? Y muchos de estos estudios demuestran que sí, que esos son factores que realmente son significativos. Y muchos científicos han experimentado en lo que es el setback, lo que son casualidades trágicas en la vida del ser humano, y cómo si tú la ves como grandes sucesos de una forma mucho más positiva, tú realmente vas a incrementar tu nivel de resiliencia, y eso va a hacer que tú puedas moverte para adelante, como se dice, moving forward con tu vida. Entonces, ¿cómo tú puedes de alguna forma salir y relucir y renacer a pesar de tus grandes frustraciones y de esa historia que nosotros hemos mencionado? Y una de las formas más adecuadas, según los estudios, es nosotros poder no ignorar las historias traumáticas y frustrantes de nuestras vidas. No es eso que se busca, ¿no? Recuérdese que la terapia lo que trae quiere traer el inconsciente al consciente, ¿no? Es el gran reto que nos presentó Freud con esta dinámica realmente terapéutica, ¿no? Del talking cure, de la cura del habla, es realmente nosotros no poner en el inconsciente, sino traerlo al inconsciente de una forma con mucho más compasión hacia nosotros mismos. Entonces, una de las propuestas finales de este estudio es cómo nosotros tenemos realmente que tener más compasión con nosotros mismos para nosotros poder no ser tan duros con una historia. ¿Y cuáles son los beneficios? Al final el estudio lo que dice cuáles son los beneficios de aceptar realmente que nuestra vida no fueron tan perfectas, de aceptar que quizá hubieron madres que fueron negligentes, o de que no hubo amor, o aceptar de que papá no estuvo en casa, o aceptar de que, bueno, gente que no me tenía que mirar con esos ojos, me miraron con esos ojos, de que hubieron gente realmente que hicieron una propuesta totalmente malsana con tu cuerpo en algún momento determinado. Es decir, cómo nosotros de alguna forma tenemos que no solamente aceptar, pero hacer paz con ese pasado para poder movernos adelante, y aceptar de que hay errores que se cometen, y poder de alguna forma, y esa es la gran técnica de nosotros poder de alguna forma comenzar a regular nuestras emociones. Si yo estoy consciente de lo que una situación traumática me trae a mi vida emocional, entonces eso quiere decir que yo tengo mejor forma de regular el sentimiento que realmente yo estoy emanando de esa situación, ¿no? Que no es algo que simplemente hay emociones que vienen y tú no sabes de dónde carajo vienen, que tú no sabes de dónde agarrarte, que tú no sabes de dónde realmente ya viene. Pero si de alguna forma tú estás un poquito consciente, espérate, aquí hay un dolor, esto me duele, esto yo tengo que trabajarlo. Obviamente nosotros te recomendamos que sea a la mano de un terapista. Entonces, ellos lo que dicen que al final hay mucho beneficio en la gran variedad de nuestras dificultades. Y que esos beneficios nosotros realmente lo tenemos que ver dentro del trabajo, nosotros lo tenemos que ver aceptando lo que es las recomendaciones de gente que no quiere, los feedback, y aceptar realmente nuestro ser en el futuro, y ver cómo muchas de estas historias realmente son muy repetitivas, y cómo la vida muchas veces nos da oportunidad de nosotros poder enmendarla y hacer una buena regulación de lo que son nuestros sentimientos. Entonces, esa es mi intervención de hoy. Yo soy de la que creo de que muchas de estas personas que nosotros estamos mencionando hoy, yo no quise abundar en las vidas de ellos porque realmente son personas públicas donde ya nosotros conocemos la historia, pero sí me interesa mucho que nosotros podamos entender la dinámica psicológica que sí sucede en la mayoría de estos casos, donde muchas veces había adicciones a sustancias, adicciones a mala adaptación con nuestras vidas,
donde había de alguna forma vida, que no había una regulación saludable de nuestras emociones. Entonces yo siento que eso es lo que hace de que lamentablemente tengamos casos como lo que estamos mencionando en la tarde de hoy. Excelente, poeta. Muchísimas gracias. I'm speechless. Estoy sin habla, estoy sin palabras. Muchísimas gracias, Karina y a Ramón, mi gente de mi masterclass hoy, por participar y comenzar el diálogo que yo he querido traer junto con Ramón y Karina hoy. Es, digamos, pensar un poquito el masterclass de hoy, y es que estos grandes talentos, estos grandes genios de la música, del arte, ¿no? del teatro, de la poesía, del deporte, digamos, más allá de la dimensión espiritual y psíquica, de nuestros deseos divinos, de que estén con nosotros, de que vivan para siempre, basado en la ciencia, se puede vivir más tiempo, siempre y cuando nosotros tengamos una vida basada, digamos, en los elementos más fundamentales de la salud, y de los elementos que tenemos, como cuidarnos, lavarnos la mano, cuidarnos, distanciarnos, cosas que nosotros sabemos que son clave, que si nosotros lo hacemos y no tomamos riesgo, digamos, podemos estar más tiempo, y que si llevamos una vida más o menos tranquila, sana, que si no abusamos de las sustancias, de los químicos, que si no nos traicionamos a nosotros mismos, como el masterclass pasado, podemos lograr eso. Que las nuevas dimensiones de la psicología, del hackeo biológico, incluso, es hacer que el ser humano pueda conocerse mejor y puedan tratarse las vidas, ¿no? Y que bajo esa dimensión el ser humano puede vivir no 60 años, sino qué bueno sería tener a Maradona, José José, a Whitney Houston, que murió de 48, a Philip Seymour Hoffman, un artista extraordinario, a Amy Winehouse, que murió de 27 años, de 46 años, ¿no? Y a Nanny Cole Smith, de 27 años, junto con Elvis Presley, de 42 años. O sea, imagínate, estos tipos hubieran tenido ahora 40 años, hubieran tenido 60 años, 70 años, 80 años definitivamente, y nosotros no habíamos gozado mucho su vida, y hubiese dado mucho mejor, ¿no? Y se ha comprobado eso, que los grandes genios que han tenido una vida como Albert Einstein, Freud, digamos, vivieron por mucho tiempo. O sea, que hay sujetos que han conservado. Tú mira los Rolling Stones. Los Rolling Stones han tenido una vida más famosa y más desordenada del mundo, pero han tenido un cuidado con la comida, han buscado la recuperación, siempre están asociados con, digamos, con las gentes claves, y ellos permiten también ese acercamiento fundamental que da la conexión, la conectividad, y que da, digamos, la familia, y que dan los aspectos fundamentales, ¿no? De alguna manera está el hecho de que cómo podemos nosotros basar y hacer una reingeniería de nosotros mismos con nuestra familia, dado las circunstancias particulares de lo que existe afuera, de lo que existe en la ciencia, de lo que existe en los coches, en los científicos, de los que existen alrededor de nosotros, que nos aman y que muchas veces nos aman más que nosotros mismos. Y que las grandes problemáticas es cómo nosotros nos quedamos en ese vacío, y cómo nosotros cerramos nuestra puerta y no damos paso a ese vacío. O sea, lo que decía Ramón, que Ramón, mi papá era así, un extrovertido, yo soy un introvertido, y a veces yo tengo que empujarme a hacer cosas. O sea, por eso la gente me ve a mí, el extrovertido afuera, pero soy introvertido, y soy extrovertido en el medio, y sigo la dimensión de la libra. O sea, yo me quedo siempre en el medio. Si fuera por mí, yo me quedo en la introversión. Ese es el momento más fascinante. Yo me quedo en la pandemia, me quedo incluido dentro de mí mismo, gozando, ¿verdad? Y realmente no salgo al exterior, no reconozco otro mundo, otras cosas, pero aún así yo me empujo a eso. Entonces, yo quiero, al finalizar el masterclass, establecer unos 8 puntos sobre los mitos de las adicciones, basada en las concesiones de estos 8 mitos de las adicciones, que lo trabajó Stanton Peele, el doctor Stanton Peele, el que es uno de los que ha trabajado, el autor de Recupérate, simplemente, el último libro, Recupérate, y las adicciones, que lo trabajó de 1975, con lo que es la publicación de Love and Addiction, Amor y las adicciones. O sea, en el fondo, Gabor Mate establece que nosotros nos enfermamos, nos hacemos adictos, porque hay un vacío existencial, como plantea Ramón y plantea Karina, porque hay una falta que tiene que ver mucho con la resiliencia, y que hay una falta de amor que comenzó en la infancia, que comenzó con el cachorro de ser humano, que no tuvo el amor que le dio doña Pancha a su hijo, que el amor que le dio la mamá de Freud, Amelia Freud, a Freud, y que se descubrió que cuando los seres humanos son amados por una pareja, por un sujeto, por mamá o papá,
los animales también, y son preservados, viven mucho tiempo, o sea, viven para siempre. Que Jesucristo Dios trató de cuidarlo a su antojo, que lo cuidó y lo hizo eterno para todos nosotros, porque hay alguien por encima de ti que tiene que cuidarte y que tiene que imponerse a ese amor, que ese amor es un tough love, ¿verdad? Que el gran dilema, mi segunda parte del masterclass va a ser el gran dilema. ¿Por qué estos tipos que son interesantes, son geniales, que nosotros supimos que tienen todo el dinero del mundo, todos los amigos, toda la gente del mundo, de repente se mueren y descubrimos que están solos estos tigres? O sea, ¿por qué? Entonces, esa segunda parte, yo voy a situar esa segunda parte. Pero primero los mitos. El primer mito dice Stanton Peele, que es un crítico de la dimensión del tratamiento y de la evolución y de los grupos de tratamiento en los Estados Unidos y a nivel mundial. Él propone el primer elemento. El primer mito, los opios son la única causa de la adicción a los opioides. Y él dice que no, que es la falta de conexión. Que no es mentira, que todo el mundo que está con los painkillers no se va a meter opio y se va a quedar en el opio, ¿verdad? Que los amigos de Freud que utilizaron el opio y que utilizaron la cocaína, él no se hizo adicto, lo usó, pero que hubo uno de sus amigos, Flies, no fue Flies, que la usó y sí se hizo adicto. Él plantea que no todo el que usa painkillers de repente se va a quedar adicto a los painkillers, y que mucha gente usa los painkillers, se lo utiliza y le dice a los doctores no me lo den, y que hay un grupo de esos sujetos que van a decir dame ese y dame ese. O sea que el abuso de los opioides no se necesita es por el hecho de los opioides en sí mismo, y tiene una esencia fundamental. Él plantea el hecho de que entonces, si es así, si no es la misma droga, si no es la droga per se, es algo más y que tiene que ver exactamente con el ser humano, la resiliencia del ser humano, y que no es una enfermedad en consecuencia, dice Stanton Peele, el asunto de las adicciones y la droga. El mito número 2, las personas no pueden dejar las adicciones por sí mismas. Falso. Las adicciones más terribles son el tabaco y el smoking, el alcohol. ¿Cuánta gente ha dejado el alcohol? Los estudios longitudinales a largo plazo dicen que casi el 98% de la gente que ha tratado por los 4, 5, 6, 7 años deja el alcohol y deja el tabaco. Que por más que digamos, Barack Obama haya bragado y que le ha sido difícil, lo dejó. Y tú ves la historia de todos tus amigos, mamá, mi familia, los tíos, que dejaron las drogas más difíciles de dejar, la más compleja de todo, que es el tabaco. O sea, él plantea el mito número 2, las personas no pueden dejar las adicciones por sí mismas. Falso. Él dice que se puede autocurar uno, que hay la curación, y que no es necesariamente la curación con Alcohólicos Anónimos, no hay necesariamente la concepción de la Alcohólicos Anónimos, que estamos, digamos, enfermos para siempre, que es una concepción absurda, que ha funcionado, que ha trabajado mucho, que yo la apoyo, porque hay sujetos que yo tengo que darle la dimensión de un grupo que le dé amor, un grupo que lo acepte por igual y que lo acepte sin juicio, y que esa dimensión también del amor le permita utilizar técnicas fundamentales, que solo no lo puede hacer, ¿no? Tercero, el Estados Unidos es el líder en pensar y lidiar con la adicción. Es mentira. Es el Estado que crea más adicciones porque no toma en cuenta a lo que es el adicto del opioide, que es el blanco de blue collar, de collar de blue, trabajador, rural, que no tiene acceso a las universidades, a la escuela, que crea fácilmente, que cree en las pantallas, en las teorías, digamos, falsas y las desinformaciones, y que se mete fácilmente en ídolos falsos. Ese sujeto es el que está teniendo la gran crisis junto con los afroamericanos, ¿no? Entonces te dice mucho, cuidado, Estados Unidos no es el líder porque no tiene la dimensión holística del tratamiento a las drogas, del tratamiento a las químicas. Si no quiere hacerlo, digamos, contando puntos y no viéndolo como que, hey, es lo que le falta comida, es lo que le falta trabajo, es lo que le falta seguro médico, que tú lo mantengas, que tú le seguro médico. Dale ese tigre comida, trabajo, seguro médico, dale housing. Ay, te voy a dar programa de más, ok. Ay, te voy a chequear la droga de vez en cuando. El 99% del sujeto que se mantiene en esa dimensión del amor, de política y cultural, sale de las drogas adicciones. El mito número 4, empujar las píldoras sigue provocando la actual epidemia de drogas en Estados Unidos. Él plantea que eso es falso, de que ok, vamos a quitar las píldoras, que las píldoras es el problema, que vamos a sacarla ahí a los doctores. No, hay gente que tú le das píldora y no la va a querer. El que te llega a la casa desahuciado, sin trabajo, dentro de la pandemia, que no tiene dónde comer y te va, lo que te va a pedir, dame eso para sacarme de ahí, para crear el escape. Por eso la dimensión de las drogadicciones han crecido extraordinariamente, porque el ser humano está en desesperanza, no tiene nada.
perdió lo que tenía, su trabajo, su casa, su familia. Entonces aumenta definitivamente la adicción y no tiene que ver que tenga prescribiendo píldoras o no, dice Stanton Still. El mito número 4, los grupos de adicción y salud pública están impulsando por éxito final el ataque a la adicción. Mentira, porque se basa en el hecho de que la adicción es una enfermedad y en cuanto a una enfermedad interminable y tú no vas a salir ahí y que eso es un problema, que tú te puedes autocurar, tú te puedes salir de ella, es digamos problemática, tienes recaída, pero si tú creas la estructura fundamental puedes también salir de la misma. El mito número 6 de 8, todas las personas son igualmente susceptibles a la drogadicción. Mentira. Hay gente que por más que estén en un grupo, no estén en un grupo, estén con amigos que estén usando, hayan usado un día 3 veces, no van a ser susceptibles, no le va a dar droga. Si tiene la fortaleza de él mismo, de la familia, de la amistad, de la familia que dice, no, tú no, del esposo que dice, no, aquí tú no me vas a fumar, no me vengas con esa vaina, usted no va a fumar aquí, no, y tú le vas a dar ahí un cuarto, y tú dices que no me fume aquí adentro, vete para afuera, no, mijo, aquí eso no va a pasar, eso no va a suceder aquí, no. Usted va a vivir en salud, usted va a cuidar la casa, usted se va a cuidar a sí mismo. Usted quiere este trabajo, venga, ame esto aquí. Después que tú salgas de esto, entonces pregamos para tú preservar al que el sujeto tenga valores, tenga principios. El principio de la colectividad, el principio de la resiliencia, el principio de cuidarse a sí mismo, que son aspectos fundamentales. Número 7, mito número 7. El MAT es la solución a la mortalidad relacionada con las drogas. El MAT es el tratamiento asistido por medicamentos. Los medicamentos como la metadona que te lo dan para sustituir la drogadicción, el opiáceo, que funciona en algunos casos porque es el harm reduction, pero entonces te queda una adicción terrible y los medicamentos y los fármacos se triplican y se multiplican cuando tú quitas la droga. En vez de agarrar los lugares que tú lo has saneado, que son lugares de droga, y le pone acá apartamentos, no le pone edificios grandes, no le pone proyectos, no le pone apartamentos bien cuidados, balanceados, con buenas escuelas, con buenas inversiones, con programas de adicciones. Ese sujeto y esa población crece. El Harlem de ahora no es el Harlem pasado. Y tú dices, ¿qué pasó? No, es que el Harlem se le metió mucho cuarto. Charles con el Empowering Zone, con la zona de empoderamiento de Harlem, que llegó a Washington High, le metió mucho billete y le metió muchas compañías. Y de repente todo el mundo quería coger para Harlem, a comprar Harlem o comprar Washington High. Y cero droga, cero, bueno, no cero, pero se disminuyó en gran medida por la dimensión de la estabilidad social económica y la dimensión holística con el ser humano. Y por último, el mito número 8, un enfoque médico de la adicción es eficaz porque elimina la agencia humana como factor mentira. Lo que hay que traer los consejeros, los social workers, los coaches, los programas de deporte, los programas de autoayuda, las escuelas, las universidades, las bibliotecas, los housing, la casa, las religiones, la espiritualidad. Es decir, el sujeto que tiene que buscarse a sí mismo a través de los valores y la dimensión de la vida que muchas veces se pierde. Se pierde en la juventud, se pierde cuando tú sales y no hay nada con quien hablar, con quien estar juntos. Y más, digamos, en esta época fundamental de la pandemia. O sea, en una ocasión, digamos, en los 80, los escritores eran admiradores del malditismo en la poesía, de la poesía simbólica de Mallarmé, Las flores del mal de Baudelaire, los grandes autores, grandes creadores geniales en Francia, los simbolistas y el malditismo y el pesimismo, y que bueno, que había que inspirarse buscando marihuana y la droga y la cocaína. Mientras más fuerte tú eras, más talento tú ibas a ser. Y Sylvia Plath, poeta, se suicidó, y se suicidó también Leopoldo Lugones, y se suicidó Alfonsina Storni, Anna Saxton, porque estaban metidas en la dimensión de la depresión, de la ansiedad, y se quedó ahí. Y si la gente se queda ahí porque de alguna manera tú quieres el genio, que el genio se saca de la maldad, se saca de la enfermedad, y no necesariamente es así. O sea, hay que buscar ayuda, hay que acudir el tratamiento. No es verdad que el genio está asociado con las adicciones, no es verdad que el genio está asociado con la maldad, no es verdad que el genio está asociado digamos, mientras yo más sufro, mientras más malo yo soy, más profundo yo voy a llegar a las internas ambiciones personales de la genialidad. No, eso no es verdad. No hay dimensión, no hay correlación definitivamente con eso. Lo que nos lleva a nosotros va a ser, digamos, a la amargura. Vamos a responder las preguntas. ¿Por qué estamos todos sorprendidos y se presenta tanta atención a la hora que alguien como Michael Jackson,
Whitney Houston, Philip Seymour Hoffman, Amy Winehouse, Anna Nicole Smith, gente como, digamos, en su época que murieron en suicidas, jóvenes, Sylvia Plath, Anne Sexton, Leopoldo Lugones, Tadeo Burowski, Alfonso Lestero, que está íntimamente asociado con José José, ahora Maradona, Elvis Presley, digamos, gente que uno ha querido, amado, y esa es la pregunta que uno se hace. El primer elemento es el hecho de que, por ejemplo, suponemos que las celebridades tendrían asociados cercanos que intervendrían o lo apoyarían para obtener ayuda para sus adicciones y problemas de salud mental. Ese es el primer elemento que nosotros creemos. Estos tipos tienen doctores, tienen psicólogos, tienen amigos reales, asociados que lo van a ayudar. Y sin embargo, y Michael Jackson son ejemplos de Michael Jackson y Whitney Houston son ejemplos de lo contrario. Son gente que no se dejan asociar, que no se deban ayudar, que por su misma dimensión de la personalidad, por esa dimensión de que yo soy el Diego, que yo tengo dinero, que yo soy Maradona, que tú no me puedes hablar a mí, tú no me puedes proponer nada, eligen compañeros, eligen relaciones también en las cuales se pierden con ellos. La adulación que existe es tan grande y que es difícil aconsejarlo, que es difícil acercársela a la estrella, ¿no? Que la estrella siempre está ahí, a pesar de que tenga asociado y te tenga el mayor apoyo del mundo. Nuestra sociedad pone a las celebridades en un pedestal y les atribuye rasgos sobrehumanos y son seres como nosotros, ¿verdad? Seres que tienen esas dimensiones de la personalidad, esas dificultades de bregar con la ansiedad, de bregar con la angustia y bregar con los fracasos y las frustraciones que muchas veces muchos de nosotros, sin ser, digamos, un genio, un grande de los deportes, sí lo tiene. Asumimos que las celebridades funcionan bien y son exitosas y por lo tanto minimizamos nuestra imagen de sus adicciones. Por ejemplo, este gran chef que nosotros amamos tanto, Bourdain, que lo amamos, que no sabíamos que tenía tanta angustia y tanta ansiedad, ¿no? Y lo que sucedió con él, que estaba sufriendo con depresión y que le estaba bregando por mucho tiempo, ¿no? Y es el dilema de la salud mental, que es proponerle a ustedes que la tomen en cuenta, que se cuiden, que cuando alguien está silencioso, que está deprimido, que tiene una historia de depresión o de suicidio, o que tiene complicaciones con la droga, que estemos ahí, que le demos apoyo, que le demos el amor necesario, que lo empujemos, ¿no? Que el mismo el asociado, ¿no? El asociado, aunque te voten, y lo que va a pasar es que te van a votar, posiblemente lo va a votar, pero le va a acordar que tú querías lo mejor para él, ¿no? La gente asume que si la realidad se están desempeñando de manera efectiva, no tienen una adicción activa. Si el tipo está tirando goles, o está cantando bien, o está fabuloso, que eso es secundario, ¿no? Y nosotros sabemos, incluso en la clínica, que la adicción, cuando se presenta en la salud mental, en el consultorio, toma elemento frontal, porque toma la sociedad, toma la medicina, toma el psiquiatra, toma los consejeros, toma la familia, toma los hijos, digamos, toma el elemento frontal en las adicciones. Es una especialidad importante, una especialidad, digamos, dificilísima. El punto número 5, se atribuye una falsa causalidad entre la riqueza y el éxito, creando la felicidad. Se cree que tú tienes dinero, tú eres exitoso, tú eres feliz y puedes controlar todas las cosas. Y nosotros hemos descubierto que no necesariamente es así. Que la buena vida, la humildad, volver a los amigos de siempre. Me recuerdo, por ejemplo, Cuánto calienta el sol, Luis Miguel, el Sol de México, que tú ves en las películas como los amigos lo buscan, y cuando sale de su concierto vas a buscar a su amigo, estar con sus amigos, estar con su familia, cómo respetar ese espacio, digamos, esa parte sólida y positiva de la vida misma. 7, las imágenes de medios son tan poderosas que creemos que nuestra propia idea sobre las celebridades, basándose en lo que hemos visto y leído, y no en la realidad de lo que significa los trastornos mentales, la significación que tiene, ¿no? El cuidado que tiene que tener, ¿no? Y la misma dimensión de la personalidad poderosa, narcisista, difícil de tratar con los asociados y con los profesionales que están alrededor de él, ¿no? Es difícil llegarle, ¿no? La número 8, podemos imaginar que personas que parecen tenerlo todo sean vulnerables, posiblemente incluso más susceptibles a los mismos problemas que el público en general, es decir, enfermedades mentales, adicciones, el hecho de que nosotros creemos que por ser gran estrella
en consecuencia, bueno, hay que dejarlo solo, él vamos a ver lo que sucede, vamos a ver qué pasa, él sabe lo que está haciendo y nosotros sabemos que lo que existe es un profundo dolor, un sufrimiento y que es difícil salir de esa dimensión, digamos, existencial. La número 10, que el dinero genera poder y muchas celebridades se rodean de personas a las que emplean y que temen enfrentarse a ella. Ese es un gran problema real que nosotros vimos en estas grandes estrellas. Poderosa, fuerte, con dinero, y no hay manera de que tú puedas hablar, decirle una cosa, ni mucho menos proponerle un programa, un doctor, vamos allí, vamos a hacer tal cosa, porque el poder y la dimensión de cachanchan, de tumbasaco, es difícil quitarlo a nosotros mismos, o simplemente la asociación de prestigio por estar al algo, es difícil aconsejarlo, y en consecuencia para ellos también es difícil seguir un consejo de una persona que está ahí, que no tiene el carácter, porque además el poder de ellos le impide de darle carácter a otro. Y finalmente, Celebrity tiene una cierta energía mágica que todos experimentamos, lo neguemos o no. Yo recuerdo que en algunas ocasiones, y muchos de nosotros hemos estado frente a algunos de ellos, de algunos sujetos que admiramos y queremos muchísimo, y tú ves esa dimensión, digamos, mágica que tiene, y toda esa dimensión es lo que hace, digamos, difícil que se le ame, crear un grupo de conexión, que sus asociados, sus profesionales, digamos, le ayuden. A veces no son los mejores profesionales, porque son los mejores profesionales con algunos aspectos egoístas, o que lo conocen, o que pueden hacer cosas que no están éticamente adecuadas. Pero si te vas si abre tu espacio y si tú abres tu corazón, en muchas ocasiones, muchos de estos grandes artistas se mantienen y salen de la dimensión de lo que son las adicciones, ¿no? Entonces, yo pienso que volviendo de nuevo a Mate y volviendo a Steele, es el hecho que es retomar el amor, y el amor significa los principios de la humildad. El amor significa el principio del grupo. El amor significa la resiliencia, y el amor también significa tener un tratamiento, digamos, holístico frente a la que es la situación de las adicciones, y al mismo tiempo, digamos, resaltar el hecho de que sus memorias, las memorias de estas grandes estrellas nuestras, deportistas, sea realmente un blessing para nosotros, sea recordarlo, nos llene de vida, mirar sus videos, recordar sus acciones en el mundo y recordar, digamos, mandarle conformidad a la familia, sea una bendición para todos nosotros, ¿no? Y el hecho de este masterclass lo que quiere es traer la atención a si alguien está sufriendo, tiene un familiar, un amigo, un hijo que está sufriendo, pasando por los problemas de las adicciones, saber que nosotros estamos aquí, que tú estás ahí, que no lo abandone, que hay que buscar el espacio, que hay que buscar al sujeto que él respete, al sujeto que él quiera, y de alguna manera, digamos, favorecer el tránsito, que se puede recuperar uno mismo, que se puede salir de uno mismo. Y es mejor si te tiene un amigo, si tiene la esposa o alguien que esté basado en lo que Gunther Ammons siempre trabajó. Él creaba un campo constructivo en Alemania. Cuando yo fui a Alemania a estudiar psiquiatría y dinámica desde la perspectiva, digamos, analítica, y el que es crear un campo positivo del sujeto y buscar esa lista de las partes positivas, no la negativa, de las partes positivas que ese sujeto tiene, y bregar con las partes positivas, concentrarte en las partes positivas hasta que el mar consuma toda la parte negativa y pueda, digamos, resurgir, reinventarse, reinscribirse de la perspectiva, digamos, de el amor. Sí, y déjame, antes de finalizar, Jorge, quería traer primeramente la parte que Karina estuvo hablando de la resiliencia. Es una parte interesante porque tenemos tres modelos ahí que yo puedo rápidamente, me vienen a la cabeza. John McCain es el senador, el pasado senador que falleció recientemente. Él sobrevivió en el Hanoi Hilton cuando estuvo detenido en Vietnam entre el 67 y el 73. Ustedes podían verlo, todos los problemas físicos que tuvo siendo senador, y aún así él dijo que él iba a salir y él iba a salir y él iba a vivir. El otro que viene a mi mente es Viktor Frankl, que fue un psiquiatra y neurólogo existencialista, creó la logoterapia y estuvo en diferentes campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial entre el 42 y 45, donde perdió básicamente toda su familia y todos sus amigos. Y aún así, él creó el movimiento de la logoterapia, que es el análisis existencial. Escribió ese gran libro que se llama El hombre en busca de sentido, y él decía que habían tres factores básicos, que es el dolor, la soledad y el vacío, que es lo que nos están haciendo un gran daño.
Él propone que la voluntad de sentido es la motivación primaria del ser humano, y esto se está perdiendo. El otro está todavía más a la mano ahí, es nuestro presidente, nuestro futuro presidente ya ganador, Joe Biden. Es una persona con una gran resiliencia. Ese es un hombre que ha pasado más golpes en esta vida que un cuero, un catre de guardia, desde los golpes que ha cogido. Perdió su esposa, perdió sus hijos, su primera esposa me refiero, ha estado en todo. Incluso él dijo en un momento dado que lo único que le motivó a seguir viviendo fue sus 2 hijos pequeños que él tenía, que le quedaron cuando su esposa y su hija murieron en el accidente. Y básicamente eso es un movimiento de un gran de resiliencia. Y una de las personas que yo realmente admiro y sigo, le internalizo, es el Dalai Lama. El Dalai Lama tiene 85 años y en una conferencia el año pasado dijo que él se va a los 110. Y se va a los 110 no porque esté listo para morirse, sino porque él tiene que pasar a otro plano y debe asumir el poder de otra persona. No, ¿y qué tú dices de Freud? Freud le mataron a las hermanas todas y viejo con cáncer. ¿A qué año? ¿A los años? A los 83 años por el cáncer continuo bajo el tratamiento que se propuso y murió un viejo ahí que si no tiene cáncer tuviéramos otro todavía Freud. O sea, que sí, que el insistir en el amor, insistir en la resiliencia, insistir, digamos, en los propósitos fundamentales de la vida, como tú dices, de la soledad, el dolor y el vacío. O sea, la soledad es la gran digamos, el gran dilema fundamental del ser humano en los Estados Unidos. El estadounidense por sí mismo es un sujeto solo, es un sujeto doloroso. Y hay una correlación directa, casi causal, entre la soledad y los trastornos cardíacos y la obesidad. El dolor de la soledad. Este es un país que hasta en los suburbios no te saludan, hasta en cercano, en las grandes ciudades, no te hablan contigo. O sea, es un país absolutamente solo. Tú sales de aquí para cualquier país del mundo y tú encuentras amigos desde que tú sales. Donde tú quieras te hablan y hay esa dimensión en Europa, en los países latinoamericanos, existe esa dimensión, digamos, que tiene que ver mucho con la dimensión de intolerancia, de la dimensión, digamos, un problema educativo grande que existe también, ¿no? Y un problema de ignorancia extraordinaria, pero la soledad acaba al ser humano, la soledad acaba al estadounidense, ¿no? Y la soledad lo que te va a llevar a la falta de trascendencia, conocerte a ti mismo y digamos, hay dimensión fundamental que es comunión, que es el amor, que es lo que estamos hablando. Entonces, Masterclass 162, Karina. Maradona murió tan joven como Michael Jackson por falta de amor, efectos tardíos de la adicción. Esperemos que nosotros demos amor a nuestra gente que ha estado sufriendo por ahí, que está sufriendo todavía, que utilicen nuestro Masterclass para un amigo, un familiar, alguien que lo conoce y que todo este conocimiento le llegue a cada uno y que podamos crear 1 millón de amigos felices con Corona, con 3 expertos y 5 Masterclass a la semana. Buenas noches. Bye bye. Gracias.